Bien, bendiciones, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a empezar a hablar sobre las fiestas de los panes sin levadura. Hasta el momento hemos hablado de la Pascua y de todo lo que se mueve en la Pascua. Es tiempo hoy de iniciar la fiesta de los panes sin levadura, ya que hoy mismo empieza esta dichosa fiesta, esta hermosa fiesta, esta esperada fiesta para nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes y espero que el Espíritu Santo sea revelándoles todo el conocimiento y todo lo que tiene el Señor para darnos en estas fiestas y todo lo que tú tienes que ofrecerle a Dios. Bien, no siendo más, pasemos de una vez a la enseñanza. La fiesta de panes sin levadura es el segundo tiempo establecido por Dios de la primavera. Lo vemos en Levítico 23, del 6 al 8, en el cual dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, inicia esta fiesta y va durante 7 días. Esta fiesta inicia a las 6 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde es un sabbat alto. Es un momento para encontrarme con papá. Es uno de los tiempos especiales para encontrarme con él. La fiesta de los panes sin levadura. Es la primera fiesta anual. Es el segundo tiempo establecido por Dios, pero es la primera fiesta anual. Lo vemos en Éxodo 23:15. Éxodo 23:15. Y dice: la fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerán los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ninguno se presentará a mí con las manos vacías, dice el Señor. Como podemos ver, la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta común. No, no es común, mentiras. Me estoy equivocando. Es una fiesta especial, pero a lo que me refiero es que es una fiesta donde tú tienes que llevarle un detalle al anfitrión. Te invitan a un cumpleaños, debes llevar un regalo. Te invitan a un matrimonio, debes llevar un regalo. Te invitan a un aniversario, debes llevar un regalo. El Señor está diciendo: si quieres venir a mi fiesta a celebrar conmigo, es necesario que traigas una ofrenda para mí. Ya la pastora les estuvo hablando acerca de la ofrenda especial que Dios espera para estos días. Espero que lo tengan muy en cuenta. Éxodo 12 del 15 al 20 nos muestra cuándo fue instituida. Ya lo hemos leído muchas veces. Volvamos a leerlo, por favor. Éxodo 12 del 15 al 20 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. En el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Ojo, que esto es muy importante. Ahí el Señor nos está diciendo: cualquiera
que coma leudado, así sea extranjero como natural, será cortado de Israel. Es para tener bien en cuenta. Si tú no te consideras del pueblo de Israel, pero eres extranjero en esa tierra, espiritualmente hablando, también debes seguirla. Es la fiesta anual y inicia el 15 de Aviv y se come pan sin levadura por 7 días. Se debe quitar la levadura de las casas o se le dará pena de ser cortado de Israel. La palabra lo habla claramente. Si comes leudado, serás cortado. Bien, ¿qué es la levadura entonces? ¿Por qué es tan importante la levadura? La levadura en términos de biología habla de un ser unicelular, es decir, una sola célula, de el tipo de hongos, y ellos producen descomposición por fermentación alcohólica, es decir, que toman los azúcares y los carbohidratos y a través de una descomposición empiezan a fermentarla, a producir alcohol. Ustedes no sé si se acuerdan cuando se hacía chicha, guarapo y todas estas bebidas alcohólicas en casa, lo que se hacía era precisamente fermentarla por un hongo. El hongo descomponía el azúcar y empezaba a producir alcohol. Y ese alcohol que nos tomábamos era lo que nos embriagaba. De esa forma también se hace el alcohol normalmente. Se pone a fermentar la caña de azúcar. Bueno, y eso es otro cuento. Pero bien, en Éxodo 12:15 habla específicamente de la levadura y dice: 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Desde ahí empieza a hablarnos de la levadura. Y es que la levadura es un fermento hinchado. Es cuando se coge la masa, se le pone el honguito y él la fermenta, es decir, la hincha. Ustedes saben que cuando se va a hacer pan o un pastel, se le echa levadura para que crezca, dicen las abuelas, para que crezca, y la masa se pone al sol un tiempo y ese momento produce que los azúcares se descompongan, se fermente, haya gas delante de ellos y empieza a crecer. Entonces eso es lo que se llama la fermentación. Ojo, es un procedimiento egipcio. Los egipcios fueron los primeros que empezaron a hacer pan leudado y a utilizar la levadura para sus alimentos. Entonces, ¿cómo se hacía? Se cortaba, se echaba levadura a la masa se movía, se compactaba y después se ponía al sol durante un tiempo. Cuando iban a empezar a hacer el pan, simplemente agarraban un pedacito de esa masa leudada y la guardaban. Y entonces cuando iban a volver a hacer pan, volvían y utilizaban esa leudada que ya tenía honguitos y todo esto, y volvía y crecía. Y así lo hacían siempre. Si iban a hacer una gran cantidad de pan, tomaban simplemente un poco de masa, la amasaban con la levadura, la ponían, luego cogían un pedazo de esta, cuando ya había crecido, y amasaban más, y esa leudaba, y así sucesivamente hasta terminar la secuencia de todo el pan que fuesen a hacer, y eso lo hacen también en las panaderías. Entonces, en Mateo 16:5, para que no digan, pero es que se está basando solamente en el Antiguo Testamento, en Mateo 16:5, el Señor Jesús nos habla también de la levadura. Mateo 16, del 5 al 12, y dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún
ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes entre los 4,000, y cuántas canastas recogiste. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora leamos Marcos 7, del 8 al 9. Marcos 7, del 8 al 9. Dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarrones y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ojo, esto es muy importante. La levadura de los fariseos es toda la tradición del hombre, todo lo que el hombre ha puesto delante de la palabra de Dios, y que a la final terminamos siguiendo más la tradición del hombre que la tradición de Dios. Es bien importante esto. Debemos despojarnos de toda tradición humana que nos lleva a salirnos realmente del mandamiento de Dios para hacer solamente lo que el hombre quiere que se haga. La palabra es el pan de vida que el Señor nos da. Es la palabra de Dios, y esa palabra tiene tanta vida que si tú la sigues conforme Dios te la da, sin ponerle, sin quitarle ni añadirle, vas a estar en bendición. La palabra dice que si siguieres estos mandamientos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces debemos seguir estos mandamientos, debemos seguir la palabra, debemos estar pendientes de no añadir ni quitar nada. Deuteronomio 8:3 nos da una idea más acerca de lo que les estoy hablando. Deuteronomio 8:3. Y dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Ojo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No solamente necesitas comer leudado, es suficiente comer la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios que comas, es necesario, suficiente, y puedes estar siempre en bendición. Añadirle a la palabra sería ponerle levadura al pan de vida. Deuteronomio 12:32. 12:32. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitaréis. Ojo, no le añadirás. Es decir, no le estarás echando más levadura. Ni le quitarás. ¿Por qué? Porque a la masa que utilizaban le quitaban un pedazo para añadírsela a otro. Entonces, no le añadirás, ni le quitarás. Simplemente seguirás la palabra tal como yo te la he dado. Y en eso estarás en bendición. Los israelitas venían usando doctrinas de Dios y doctrinas humanas. Es más, en Egipto, cuando ellos estaban ya metidos en Egipto durante 400 años, se habían olvidado de Dios. Se habían olvidado de lo que Dios estaba o había hecho con ellos, cómo había prosperado a sus padres. Se habían olvidado de eso. Entonces, estaban siguiendo simplemente las doctrinas de Egipto.
y de lo que se acordaban los abuelos, de lo que venían siguiendo. Entonces, era solamente lo que iba siendo transferido, transmitido de una voz a la otra. Yo les decía en algunos videos pasados que yo soy un convencido de que cuando cuando Dios puso al hombre, a Adán, en el Edén, inmediatamente le dio una ley. Y esa ley era una ley verbal. Y ese hombre le enseñó a sus hijos esa ley. ¿Y de dónde saca eso, pastor? Porque sencillamente Caín y Abel se presentan a darle ofrenda al Señor. Cuando nunca habíamos dicho, o se había dicho mejor, que debía darse una ofrenda. ¿De dónde sacaron ellos eso? ¿Por qué recibieron eso? Si en ninguna parte dice que Dios les habló pidiéndoles una ofrenda. Porque la ofrenda era uno de los mandatos dados al hombre y que el hombre estaba dándole a sus hijos. El hombre, el patriarca de la casa, era el encargado de enseñar a sus hijos a hacer todo. Él era el encargado y esa costumbre la perdimos. El hombre ya no le enseña a sus hijos. El hombre deja que otros le enseñen. Cuando el deber principal está en tu cabeza, tú como hombre estás ordenado a enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios, sino todo lo que él debe saber para su vida. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice la palabra. Es nuestro mandamiento, es nuestra obligación, esto es nuestro deber como sacerdotes de nuestra casa, enseñar a nuestros hijos a seguir al Dios vivo y a vivir conforme a sus leyes, conforme a sus estatutos, por amor a Él, no por ley, sino por amor a Él. Bien, entonces les decía, los israelitas venían usando doctrinas de Dios y doctrinas humanas, casi más humanas que de Dios en ese tiempo. Y para el tiempo de Jesús, ya Moisés les había dado la ley y ellos debían seguir la ley, pero cada uno se fue perdiendo en la ley y los fariseos empezaron a ponerle cargas a la gente. Y entonces seguían más doctrinas humanas incluso que doctrinas de Dios. Llega un momento en que esa masa a la cual se leudó, dice Gálatas, que con un poco de levadura se leuda toda la masa. Pero ¿cómo es eso? Llegó a ser tanto el momento que toda la palabra, todo lo de Dios estaba tan mezclado con la doctrina de los hombres que era imposible saber qué era de Dios y qué era de los hombres. Si ustedes se acuerdan, y yo lo había enseñado en alguna de las prédicas, cuando le dicen al Señor Jesús, hey, ¿por qué tus discípulos no guardan el sábado? Él no les dijo, ellos no lo guardan. Él les dijo y les enseñó, o les quería dar a entender mejor, que el sabbat que ellos querían guardar no era el sabbat que había sido instituido por él. Es más, él mismo se dijo, yo soy el Señor del sabbat. Yo sé cómo se celebra el sabbat, porque yo soy él. Yo soy el Señor del sabbat. Entonces, yo les estoy enseñando a mis discípulos a celebrar el sabbat como realmente se celebra, no como la doctrina de hombres quiso venir a hacer que se celebrara. Ellos decían, por ejemplo, que no podías caminar sobre la hierba porque ya la estabas arando y entonces estabas trabajando y eso no se podía hacer. Cuando Dios nunca mandó a decir eso, nunca quiso decir eso. Decían que no podíamos escupir a la tierra porque entonces cuando escupíamos a la tierra, quitábamos un pedazo de tierra y entonces estábamos removiendo la tierra y eso es arar. Y arar estaba prohibido. No te podías mirar al espejo, no te podías hacer muchas cosas. Y yo les decía hace unos días también en una enseñanza que alguien que estuvo en Israel me decía, pastor, es tan impresionante que cuando se van a subir a un ascensor, ellos en Sabbat se quedan parados, quietos, mirando el ascensor solamente y esperando que alguien se acerque y toque y pida el ascensor para que el ascensor se abra y ellos poder entrar. Y cuando están adentro,
que alguien les oprima el botón para el cual van porque no pueden siquiera tocar el botón. Eso es religión, hermanos. Eso es religión. Y desafortunadamente están siguiendo más la doctrina de hombres, la religión que fue impuesta a ellos, que lo que Dios realmente mandó hacer. Entonces, con la levadura se estaba mezclando lo bueno de la palabra, lo buena que es la palabra, con lo malo que es la doctrina del hombre. Y al mezclar eso, lo que estamos haciendo es algo que yo no puedo diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando no puedo diferenciar, termino haciendo cosas que no son agradables a Dios, creyendo que estoy sirviéndole a Él. Porque sigo una doctrina de hombre y no una doctrina dada por el Creador. Mateo 23 del 1 al 4. Miramos qué dice Mateo 23 del 1 al 4. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En la cátedra de Moisés se refiere a una silla especial en la sinagoga donde se sentaban y el que se sentaba única y exclusivamente a leer. Esa persona no podía dar su punto de vista, no podía dar comentarios, no podía decir nada, no podía interpretar, simplemente leía la palabra. Y por eso Jesús aquí les está diciendo, lo que oigan, que digan, guardadlo, porque es la palabra. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Es muy importante, hermanos, no solamente decir las cosas, sino hacerlas. Jesús acá está reconviniéndolos y diciéndoles, cuando alguien esté sentado en esa silla y esté diciendo algo, leyéndolo de la palabra, tómalo y guárdalo en tu corazón y hazlo. Pero aquello que veas hacer a ese que leyó, no lo hagas, porque muy seguramente está haciendo una cosa diferente a lo que acabo de leer. Es decir, que no somos genuinos. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. ¿Cuántos de nosotros somos así en el mundo? ¿Cuántos de nosotros decimos a veces algo, pero hacemos contrario? Hacemos completamente diferente. Es tiempo de examinarnos y decir, estoy fallando. Este tiempo de la fiesta de los panes sin levadura es un tiempo para arrepentimiento. Y eso quiero quedar muy claro en eso. Cuando el fariseo se sentaba en la silla de Moisés, solo podía leer la palabra, no comentar, no opinar, no dar doctrina, solo leer. Por eso Jesús dijo, solo deben hacer lo que ellos digan. Tan pronto se paren, no hagas caso. Tan pronto él salga de la silla de Moisés, no hagas caso, porque él muy seguramente va a ser contrario a lo que está enseñando. ¿Qué son entonces la levadura? La levadura son esas añadiduras que el hombre ha venido poniéndole a la palabra de Dios. Gálatas 5:9, como les dije hace un momento, nos habla precisamente de eso. Dice Gálatas 5:9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura. Por muy pequeñita cosa que yo le añada a la palabra. Que yo diga, no, pero eso es normal, eso está bien. Voy a dañar la palabra. Y voy a terminar haciendo cosas que no son lo que Dios mandó hacer. Si la levadura representa doctrinas humanas agregadas a la palabra, que es el pan de vida, entonces la levadura es la jactancia por hacer las cosas a nuestra manera. Si la levadura es añadirle cosas a la palabra, que es el pan de vida, la levadura va a terminar siendo simplemente la jactancia,
el derecho que yo creo tener de hacer las cosas conforme a yo creo se deben hacer. Entonces leemos la palabra y decimos, yo creo que esto lo que quiere decir es que yo puedo hacer esto, que yo puedo hacer aquello. Y ojo, no es solamente leerlo para lo bueno a mis ojos o para lo malo a mis ojos. O sea, no es solamente para lo que yo considere bueno o malo, es para todo. Yo no debo añadirle cosas a la palabra. Porque a veces decimos, pero es que podemos utilizar la palabra para señalar a alguien. Y Jesús lo dijo, ojo, cuando estés señalando a alguien, fíjate de señalar la paja que está en el ojo de otra persona y no te das cuenta de la viga que está en el tuyo. Entonces, a veces utilizamos la palabra para atacar, porque es lo que yo creo, es mi interpretación. Y no debe ser así. Yo debo interpretar conforme a la palabra y seguir lo que la palabra dice, no añadiéndole, no quitándole. Entonces, la levadura termina siendo única y llanamente el orgullo de pecar. El orgullo de pecar. Primera de Juan 3:4. Hoy los estoy llevando bastante por el Nuevo Testamento para que no me digan, es que usted se viene basando solamente en el Antiguo y entonces ya como que la cosa no nos convence mucho. No, yo estoy muy del Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Hermanos, la ley es la constitución política de Israel, para que me entiendan, del Israel espiritual. Si yo soy colombiano y me voy a vivir a Estados Unidos, yo tengo que regirme por la constitución política de Estados Unidos. Yo no puedo ir a regirme por la constitución política colombiana diciendo, es que yo soy colombiano y como soy colombiano, entonces yo hago las cosas así. No. Si yo estoy en un Israel espiritual, yo debo seguir la constitución política de ese Israel. Y es la ley, es la palabra de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Pero no quiere decir que yo debo dejar de hacer las obras. Ya no las hago por la ley en sí. Las hago por amor al que me salvó. Las hago por amor a Él. Ya no hago obras para decir, soy salvo por obras. No, no me añade. Lo hago por amor a Él. Porque Él me salvó, porque Él me incluyó en su pueblo, porque Él me incluyó en su familia. Y como padre de familia yo debo de seguir sus normas. No debo salirme de ahí. Voy a leerles 1 Corintios 3, del 1 a 2. Me gustaría, si tienen la Biblia Kadosh, en este momento la tengo, pero en el computador y no puedo buscarla por eso. Pero si ustedes pueden leerla en la Biblia Kadosh, le da un sentido diferente. De todas maneras lo voy a leer de este. 1 Corintios 3, 1, 2. Dice, de manera que yo, hermanos, no dudé hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora leamos 1 Corintios 5, del 6 al 8. También me gustaría que fuera de la Kadosh. 5 del 6 al 8. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin la levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad
y de verdad. Leámosla del 9 al 11, ojalá en la nueva versión internacional. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Del 12 al 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Mire lo que está diciendo aquí. Y lo que está diciendo acá, primero, cosa llamativa. Esta es la primera carta a los Corintios. Y Pablo está diciendo acá, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea que probablemente esta no sería la primera carta a los Corintios, sino sería la segunda. Eso es un paréntesis grandote. Cerramos el paréntesis. Aquí lo que está diciendo es que Él no nos dijo que no nos juntáramos con el mundo y con el pecado del mundo. Dijo que no nos juntáramos con el hermano que siendo hermano y haciéndose llamar hermano, está cometiendo adulterio, fornicación, avaricia y todos estos pecados. Con él ni aún nos sentemos a comer. Es decir, que estaban tolerando el pecado. Y desafortunadamente eso está pasando en nuestras iglesias. Estamos tolerando el pecado, estamos permitiendo que el hermano se siente a la mesa del Señor, que cene, que esté con nosotros, que esté compartiendo con nosotros cuando se encuentra en pecado. Y eso no podemos hacerlo, no podemos tolerarlo. Tenemos que decirle, oiga, usted está en pecado y tiene que arrepentirse. Y yo sé que esto es una palabra dura, pero si no te arrepientes, vas a morir, porque la paga del pecado es muerte. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué dice que no debemos comer con él? Porque en la cena hay comunión, hay una unión en común entre esa persona y yo. Es decir, que si yo participo con él en la cena, estoy participando de su pecado. Debemos arrepentirnos por haber permitido que muchas personas que están en pecado y que sabemos que están en pecado, no lo hayamos dicho, no le hayamos hecho saber a él que debe arrepentirse. El pecado es transgresión de la palabra. Es romper las instrucciones dadas por Dios. Es un deseo de hacer las cosas a nuestra voluntad. Eso es el pecado. Tratar de hacer las cosas a nuestra voluntad. Proverbios 6, del 16 al 20. Miremos qué nos dice Proverbios 6. Dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Pero mire que empieza diciendo los ojos altivos, es decir, los ojos arrogantes, los ojos que tienen arrogancia. Proverbios 8, del 13 al 14. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Cuál es el mal entonces?
la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Esas son las cosas que aborrece el Señor. Ezequiel 28 del 15 al 17 nos habla de aquel orgulloso que hubo en el cielo. Nos está hablando de Satanás. Y vemos también que él tenía un corazón arrogante y orgulloso. Entonces, cuando estamos siendo arrogantes y orgullosos, nos estamos pareciendo al diablo. Salmo 5, del 4 al 7. Miremos qué nos dice el Salmo 5, del 4 al 7. Dice, porque tú eres un Dios que se complace, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará al Señor. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El Señor odia el pecado y odia nuestra facilidad de pecar. Y si nosotros somos pecado, entonces también nos va a odiar a nosotros. Él nos ama. Cuando yo me arrepiento y vuelvo a Él, y Él está pensando en que yo debo arrepentirme y volver a Él. Pero si yo me convierto en un hombre pecador, en un hombre que mi cultura es pecado, me está odiando el Señor. Bien, vamos a parar aquí y vamos a continuar más tardecito con una segunda parte. Voy a montar para que no me queden tan largos y puedan verlos más fácil. Ahora nos volvemos a ver. Bendiciones.